voy a contar mi historia. Bueno, es algo, un suceso paranormal que sigue sucediendo hasta el día de hoy, pero es algo que ya totalmente normalizamos. Es algo que ya es como que es parte de. Ella no, ahorita no la vemos como paranormal, pero cada persona que llega a mi casa, ponte a hacer pijamada o hospedarse en la casa de mi abuela, ¿ok? Siempre escucha estas cosas y es como que, no, para mí sí es paranormal. Ok, te cuento. Esto sucede en Bienvenida del Triunfo, ¿ok? Mi abuela tiene su casa, ella lo tiene desde los años 80 por ahí, un poco antes, un poco... Sí, un poco antes o al mismo 80. No estoy muy segura de las fechas, pero remonta por esas épocas. Mi abuela tenía su negocio y ella pues empezó a tener dinero y ella construyó una casa tipo chalet. Pero pues ahorita ya mi abuela ya está muy mayor, mis tíos ya no viven ahí, entonces es una casa totalmente descuidada. O sea, ya falta de mantenimiento y todo. Y resulta y resalta que ella en ese tiempo que construyó y todo, mi abuela es de provincia. Ella vino acá, hizo su negocio, le fue bien, tuvo dinero y pues mi abuela pues construyó esa casa con el sudor de su frente, construyó esa casa para que puedan vivir ahí mi papá y sus hermanos y pues mi abuelo, también que contribuyó en algo, pero algo contribuyó. Bueno, resulta que mi abuela, así como era de provincia, cuando vino a Lima y consiguió un trabajo y todo, entonces mi abuela siempre tuvo esa idea de ayudar a los demás, siempre, a la gente de provincia que venía a Lima, porque en ese tiempo pues muchas personas de provincia venían acá para buscar una oportunidad de vida, de trabajar y demás. Y resulta que mi abuela como tenía dinero, vuelvo y recalco, mi abuela tenía bastantes empleados, pero a ella no le gustaba llamarlo empleados porque ella siempre los trataba como parte de la familia. Tenía así nanas, tenía personas que le ayudaban en su negocio, personas que le ayudaban con la limpieza, con lavar ropa, a veces a cocinar, porque mi abuela siempre cocinaba. Pero resulta que ella en ese tiempo había contratado a una señora de limpieza que mi abuela me contaba que venía por lo menos 2 veces a la semana, porque hacía limpiezas profundas. Porque como mi papá y mis tíos ya eran personas mayores, universitarios, una tía sí me acuerdo que era niña, pero los demás ya eran jóvenes, adultos, entonces no ensuciaba mucho la casa, por el cual solamente requerían sus servicios 2 veces o una vez mínimo a la semana, pero una limpieza profunda. Y resulta y resalta que, por ejemplo, hoy estamos viernes, ya a la madrugada del viernes. Entonces, ponte que ella quedó con mi abuela a venir un domingo. Ponte ya, ok, vengo un domingo, ya para poder hacer limpieza, tal. Pero creo que era un día de semana, pero ya, pongamos un ejemplo que venía el domingo. Pero ya la señora venía mal, ya venía días que estaba mal de salud, pero igual por eso mi abuela de 2 días le dijo, aunque sea 21 días, le dijo, está bien, el domingo tengo libre porque tengo tratamiento, los demás días tal. Sí me dijo mi abuela que estaba un poco mal, pero tampoco era algo grave, o sea, visualmente no se le veía grave. Pero le entendió y dijo, aunque sea ven una vez a la semana, que quedaron el domingo. Resulta que se puso mal, ponte el sábado, se puso mal. Y mi abuela en ese tiempo, pues, en esas épocas de los 80 muy pocos tenían celulares, muy pocos, la comunicación era muy escasa, o sea, así por teléfono. Tenías que enterarte si es que alguien conocido venía y te contaba. Y resulta que llegó domingo y nunca vino. Entonces mi abuela no se puso mal en el sentido de que no, uy, no, no, que cómo es posible, me haya mentido. Dijo, quizás algo le ha pasado, se preocupó y resulta que a la semana recién se entera de que se puso mal y pues la señora falleció, que ya no estaba en vida. Entonces quedó esa deuda pendiente de limpiar la casa. Sí, es real la Ok, foto. entonces mi abuela, no al instante, pero sí a los meses empezó a sentir como, literalmente, como movían los muebles. Y mi abuela en la madrugada, pues ella es muy sensible a los sonidos, entonces sí, entonces un sonido, ella al toque se levantaba. Entonces ella dijo, uy, no me están robando.
Y mi abuela, en vez de pedir ayuda, ella, una mujer valiente de provincia, bajó las escaleras porque ella su cuarto es en el segundo piso. Bajó y pensó que, uy, no, están robando, que no sé qué. Y resulta que no había nada. Pero ella escuchaba cómo movían los muebles y en esa época los muebles eran pesados. O sea, ahorita hay muebles súper livianos, no, estas eran pesadísimas. Entonces mi abuela quedó, qué raro. Subió y de nuevo escuchó que sillas, se movían las sillas. Y usualmente esos son los sonidos que hace una persona cuando hace una limpieza profunda. Tienes que mover muebles, tienes que mover las sillas, tienes que hacer esto para poder hacer una limpieza a profundidad. Y, y entonces mi abuela, al bajar nuevamente y no ver nada, le pareció raro. Le comentó a sus hijos, que son mis tíos, y todo. Y pensaron que como la señora quedó con la deuda de venir a limpiar y nunca lo hizo porque pues falleció. Entonces ella mueve los muebles, literalmente. Y eso te hablo de los años 80 90, que sigue sucediendo hasta el día de hoy, 2026, sigue sucediendo. Literalmente, tú escuchas cómo mueven las sillas, cómo mueven, y ya no se escucha muebles, la verdad, pero sí se escucha cómo mueven las sillas, o también escritorios, o sea, eso sí se escucha cómo se mueve. Y yo una vez pensé, porque ya yo fui a vivir a la casa de mi abuela cuando ya era joven, pues yo tenía en ese tiempo 20 años, 20 años, perdón. Y yo escuchaba eso y como tengo mi hermano que es maniático, con un día tú entrabas a su casa, a su cuarto y el escritorio estaba en un lado y tú entrabas la semana siguiente y el escritorio estaba en otro lado o simplemente no estaba. Entonces a él le gustaba remodelizar su cuarto. Entonces yo juraba que era él, pero eran las 2 de la mañana. Yo dije, ay, seguro mi hermano, que es loco, seguro está haciendo eso. Yo iba a su cuarto y mi hermano estaba seco. Entonces, y me daba pánico bajar al primer piso y resulta que literalmente alguien estaba moviendo los muebles. Entonces, hasta el día de hoy, la persona está cargando con eso y sigue moviendo los muebles. Mi abuela lo toma normal. Yo cuando ya me enteré de la historia es como que, bueno, ya, hay que dejar que siga limpiando. Entonces sigue sucediendo eso. Entonces, ese suceso paranormal sigue pasando en mi casa. Como te digo, yo ya no lo normalicé. Ya no vivo ahí mis abuelos y mis papás. Pero ya lo normalizaron esos ruidos que para nosotros es normal. Pero otra persona que viene y escucha esos ruidos le parece rarísimo. Pero bueno, eso quería decir. Antes se escuchaba mucho más ruido, pero era porque mi abuelo era acumulador de cosas y tengo entendido que cuando tú acumulas cosas, energías suelen pegarse más ahí.